Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 11. Alimentad a los dioses con el sacrificio y podrán alimentar a los dioses. Así, alimentándose mutuamente, alcanzaréis el supremo bien. Acá hay un comentario muy bueno que dice: mediante el yagya, o el sacrificio, se santifican los comestibles de uno, y al ingerir alimentos santificados se purifica la propia existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria, y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación. Ese es un comentario de Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual. Y claro, para los occidentales es muy raro cuando se habla de los dioses, que los dioses alimentan a los dioses para poder alimentarse mutuamente. Lo que pasa es que en la India, el conocimiento védico enseña de que hay dioses, o sea, un dios, que sería Vishnu o Krishna, y existen semidioses, como 330 millones de semidioses. Por eso que, por ejemplo, la vaca no se come, porque en la vaca habitan 330 millones de semidioses. Todo eso es raro para un occidental es muy raro todo eso. Claro, y bueno, en principio también para mí, hablar de semidioses y eso, pero lo que pasa es que la explicación que se da es que no es muy complicado el asunto. Si para controlar España, por ejemplo, se necesitan 400.000 políticos, o sea, con 40 millones tenemos 400.000 políticos. En Alemania, con 100.000 habitantes prácticamente, tienen 80.000 políticos. O sea, podemos ver más o menos que aquí hay cosas raras, ¿no? Cada país, ustedes verán, cada país tiene una cantidad de políticos para controlar el país y hay que mirarlo en torno a los habitantes que tienen y si cuánto ganan cada uno. Bueno, pero no vamos a entrar en política para no herir susceptibilidades con los que aman a la política. Pero Dios, que es el que controla el universo, no hace nada. Y Él tiene gente que se encarga de cada una de las actividades del universo. Así que cada cosa en el universo está controlada por alguna persona y esas personas son los semidioses. Así es como se explica. Y entonces cuando nosotros sacrificamos, ¿cierto? O sea, hacemos un yagya, a un sacrificio, al ofrecer nuestros alimentos, lo que vamos haciendo es crecer interiormente, porque cada uno de esos sacrificios lo que hace es hacernos aceptar o vivir dentro de lo que es el plano espiritual. Es muy importante eso. Bueno, de a poco se irá entendiendo un poco más. Jai. Hare Krishna. Namaste. Buen comienzo de semana.